Estado Nacional. Las finanzas del país cerraron con números rojos, pero el gobierno dice que al menos no tan mal como se esperaba. Es verdaderamente un hito histórico. Al finalizar las negociaciones, ¿a qué se compromete el país en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Endeudamiento y más impuestos. Es la única cosa que está clara. ¿Está haciendo el gobierno lo suficiente para convencer a sus contrapartes políticas? A nosotros nos dan una información, pero al fondo le van con otra. El presidente Alvarado no se ha involucrado lo suficiente. Esto es Estado Nacional. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Estado Nacional. Gracias por invertir la mañana de sus domingos en nuestra compañía. Bien, y el viernes por la tarde, el gobierno, el país, llegó a un entendimiento con los equipos técnicos del Fondo Monetario Internacional. Esto con el fin de tener acceso a un crédito de $1.750 millones desembolsable durante 3 años. Esto a cambio de un compromiso de que el país adopte una serie de medidas para sanear las finanzas públicas. Para ver en detalle qué fue lo que se acordó y cuál es el camino que sigue ahora, agradecemos muchísimo la disposición de tiempo del señor ministro de Hacienda, don Elian Villegas, quien después de 2 semanas de muy intensa negociación, sacó un espacio de su agenda al puro final de la semana para conversar con Estado Nacional. Muy buenos días, don Elian, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, doña Liliana, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a sus otros invitados que nos acompañan hoy acá para poder compartir con todos los costarricenses estos temas que son de gran importancia. Es una buena oportunidad para explicarles a los costarricenses cuál es el alcance de lo que se acordó. Y como si el fondo al final dice que sí, todo tendrá que terminar en la Asamblea Legislativa, también invitamos a el jefe de la fracción del Partido Liberación Nacional, don Luis Fernando Chacón. Buenos días, don Luis Fernando, muchas gracias por acompañarnos también, gracias por su tiempo. Muy buenos días, un placer compartir este espacio de este domingo con ustedes en un tema tan importante para el país. Los tomó el fin de semana ustedes también con mucho tiempo para analizar este acuerdo que empieza a echar camino. Por supuesto, es un tema que ya hemos venido dándole seguimiento y ante el acuerdo anunciado a finales de esta semana, pues nos pone ya en una posición de afinar esta revisión y tomar una decisión como fracción en un momento en que el país requiere de la más alta responsabilidad para salir adelante. Bien, y también nos acompaña el día de hoy el diputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, quien además preside la Comisión de Reforma del Estado, también para comentar los alcances de este logro. Muy buenos días, don Pablo Heriberto. Buenos días, Liliana, buenos días a todos los costarricenses. Efectivamente, estamos en una coyuntura histórica en un país donde existe muchísimo que hacer y donde la agenda no puede ser light. Bien, y para comentar también los alcances de este acuerdo, invitamos a don Lenín Hernández, quien es dirigente de la Central Sindical Rerum Novarum. Don Lenín, muchas gracias. Ustedes también desde las organizaciones sindicales han seguido muy de cerca las implicaciones que podría tener este acuerdo. Muy buenos días, Liliana. Muy buenos días a don Elian, a don Pablo y a don Fernando y al público que nos sintoniza en este momento. Y efectivamente, nosotros como organizaciones sociales y laborales, estamos dándole un seguimiento a todo el acontecer nacional con relación a esta negociación con el Fondo Monetario Internacional. Bien, y es que este acuerdo tiene como objetivo o como ancla, como dijeron durante la conferencia de prensa al final del viernes, 2 cosas muy específicas. Primero, que las finanzas públicas logren un superávit fiscal del 1% del Producto Interno Bruto para el año 2023 y que la relación deuda-PIB logre llegar a un 50% para el año 2035. ¿De qué tamaño sería el ajuste? Veamos qué dijo el presidente del Banco Central. Que el déficit primario y el déficit financiero del gobierno que está utilizando para sus análisis el Fondo Monetario, que nosotros también estamos usando a partir de ahora para nuestro propio análisis de sostenibilidad, incluye los organismos desconcentrados y otros organismos que deben incluirse en la definición de gobierno central de ahora en adelante, de manera que esos números dan algo que todavía no se ha concluido, pero será cercano al 4%
déficit primario para el año 2020. Si la meta es llegar a un 1% de superávit primario para el año 2023, estamos hablando justamente de algo cercano al 5%. De nuevo, eso, el número meta para el 2023 es el ancla sobre la que se está fijando el programa de consolidación fiscal. Esos son los objetivos de este acuerdo. Señor ministro, ¿cuáles son los compromisos que asumió el equipo técnico costarricense con el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional? Más que compromisos con el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional, yo diría que son compromisos con el país. Acá lo que estamos diciendo es, en primer lugar, vamos con un componente importantísimo de control del gasto público. Al final del periodo estamos hablando de que el gasto público va a caer en alrededor de 3 puntos del PIB y va a constituir más de un 60% del ajuste que se está planteando. Entonces, ese es el primer y fundamental elemento, y para eso precisamente la semana pasada firmamos un decreto ejecutivo donde el señor presidente de la República y este servidor emitimos cuáles son los lineamientos de control del gasto público que habrá que llevar en adelante. Y aparte de eso, hay una serie de medidas adicionales cuyos proyectos de ley ya están presentados en la Asamblea Legislativa. Pero aparte de aquello a lo que nos comprometimos, que con mucho gusto podemos entrar, yo creo que también es importante decirle a los costarricenses a qué no nos comprometimos, qué no está ahí. Usted hizo mucho énfasis sobre esto en la conferencia de prensa, y creo que es porque había mucha animadversión y mucha idea de si se iban a grabar las zonas francas, si se iba a subir el IVA. ¿A qué no se comprometió el país? Empecemos por esos dos temas que usted ha planteado. Zonas francas no se toca, es un tema que para el gobierno siempre ha sido claro que constituyen un elemento fundamental en la política de desarrollo y no se tocan, así es que zonas francas no está incluyéndose en este ajuste. No se está incluyendo el IVA, no hay absolutamente ninguna referencia al IVA, ningún incremento ni ningún elemento que tenga que ver con el IVA. No hay aumento en el impuesto a bienes inmuebles, eso está totalmente fuera. No hay impuesto a transacciones financieras, no hay privatización de instituciones públicas. Esos, entre otros elementos, podemos señalar aquí con toda contundencia que no están presentes en esta propuesta que hemos estado conversando y negociando con el Fondo Monetario Internacional. Y usted en sus hogares dirá, bueno, entonces, ¿a qué fue lo que nos comprometimos? Este es un recuento muy rápido de cuáles son esos compromisos. Primero, congelamiento y reducción de transferencias corrientes y bienes y servicios. Esto fue mediante el decreto que se envió hace un par de semanas. Un ahorro en remuneraciones a través de la Ley de Empleo Público, y también algunas disposiciones para el congelamiento de plazas y pensiones con cargo al presupuesto nacional. Y por el lado de los ingresos, hay un compromiso de aprobar una reforma a la Ley de Aduanas, una eliminación de exoneraciones que va a incluir eliminarle la exoneración del impuesto al salario escolar y también a los excedentes de las cooperativas y las asociaciones solidaristas, renta global dual, que es algo de lo que vamos a conversar hoy, traslado de hasta 30% de las utilidades de 14 empresas estatales que se lo pasarán al Estado, impuesto a las casas de lujo, una reforma al impuesto que había que se llamaba impuesto solidario y que ahora el ministro nos va a explicar en qué consiste, un impuesto del 25% a los premios de lotería. Y no sé, don Elian, si la venta de la cartera de CONAPE sigue en pie. Sí, la venta de la cartera de CONAPE es un tema que está acá incluido, y el proyecto de ley para hacer esto se está trabajando efectivamente por el Ministerio de Planificación. Claro, este cambio en el impuesto a las casas de lujo. Había un impuesto solidario que tenía una tarifa, digamos, gradual. Ustedes están planteando cambiarlo. Este impuesto solidario se utilizaba para viviendas de interés social. Esto implica que se va a cambiar y ahora el dinero va a Caja Única del Estado. Tal vez si nos explica un poco en qué consiste ese cambio. Empezando por esa última parte, precisamente el artículo 18 de ese proyecto establece que el monto que se colectaba antes, que era alrededor de 4.000 millones de colones, se va a transferir siempre al BAMBI del monto total que ahora se va a recolectar por este impuesto. Se va a transferir esos 4.000 millones de colones
al Bambi para que siga con los mismos programas, con la misma limitación de que no puede destinar más de un 7% de eso a gasto administrativo. Eso lo estamos respetando porque es un componente importante del gasto social. Y lo que se está proponiendo a la Asamblea Legislativa es un impuesto del 0,5% para aquellas casas que tienen un valor superior a 150 millones de colones. Ese valor se va actualizando también porque está en función de un índice que en este caso es un esquema de un salario que se utiliza para muchas otras referencias en lo que tiene que ver propiamente con impuestos, y en este caso estamos diciendo 150 millones hacia arriba pagan un 0,5%. El día de hoy ese impuesto arranca en 133 millones de colones. Nosotros estamos planteando, vamos a partir de 150 millones de colones con un 0,5%. No es una tarifa que se está pensando que va a ir gradualmente subiendo, sino que es fija, es una tarifa de un 0,5% a todas las casas que tengan un valor superior a los 150 millones de colones. Claro. Para cumplir con este acuerdo, el gobierno hizo un anuncio el viernes en la tarde de 3 proyectos de ley que le faltaban para cumplir con estos compromisos, que los presenta, los convoca en el periodo de sesiones extraordinarias ante el Congreso. Esta modificación al impuesto solidario y una propuesta de impuesto a los inmuebles de casas de lujo, la renta global dual y también esta ley de aporte solidario de las instituciones estatales. Quisiera tal vez comenzar con don Pablo Heriberto Abarca. ¿A ustedes qué les pareció este anuncio y la forma como hizo el anuncio el gobierno? Bueno, nosotros desde febrero hemos indicado, incluso en junio, cuando se estaba tramitando el primer empréstito rápido del fondo, indicamos que el gobierno no estaba socializando con las diferentes fracciones ni estaba negociando esta agenda. Esos proyectos de ley fueron de conocimiento para la Asamblea y para los diputados hoy. Nosotros no conocíamos el detalle. A mí me encantaría que podamos hablar ahora del tema de renta global dual, que mejor hubieran puesto que era renta mundial de una vez y no nos complicábamos tanto, porque entonces teníamos una discusión al respecto y no disimulada. Pero lo cierto es que yo siempre estuve seguro de que iba a haber un acuerdo con el fondo. Lo que no estoy seguro es si va a haber desembolsos, porque los acuerdos políticos no son suficientes en términos de esos proyectos. Por lo menos así tal cual están, no veo que exista la posibilidad de 38 votos hoy y bueno, será un proceso de construcción de esta agenda que está, digamos, conversada con el fondo y planteada ahí. Pero en nuestro caso, nosotros creemos que sin una agenda de reactivación económica fuerte y negociada con las fracciones y una agenda de reforma del Estado, básicamente esto es seguir pagando el mínimo de las tarjetas de crédito y es muy irresponsable. De manera que el ajuste debería ser más allá del fondo, porque además, don Elian y los costarricenses, les recuerdo que estamos hablando de una necesidad de efectivo de 10,000 millones. Este primer desembolso, si es que se da, es de 600, estamos hablando del 5% del problema. Lo otro que quedaría es endeudamiento o más impuestos. De manera que esto no resolvió nada, a pesar de que no tiene viabilidad política, por lo menos por ahora, porque vamos a empezar a verlo, ¿verdad? No está resolviendo nada y la situación que tiene la economía costarricense, el Estado, es mucho más complicada que el primer desembolso, en el entendido que esté, y de la totalidad, porque estamos hablando de solo este año de 10,000 millones. Pero pareciera, don Pablo, que por lo menos inicialmente al Fondo Monetario Internacional le pareció que estos acuerdos eran suficientes. Don Luis Fernando, desde la fracción de Liberación Nacional, ¿cómo vieron este cierre? Bueno, Liberación Nacional ha estado muy atento de las conversaciones que ha tenido el Gobierno de la República, el Consejo Económico del gabinete de don Carlos Alvarado, con la misión del Fondo Monetario Internacional. Finalmente, este fin de semana conocimos la propuesta. ¿Y qué les pareció? Pareciera, bueno, vamos a iniciar las conversaciones a partir del lunes como fracción. Vemos... Pero no hay nada nuevo, digamos, es lo que el gobierno no hay había nada anunciado. nuevo, no hay nada nuevo. Más bien agradecemos que inclusive hayan quitado el impuesto que querían meterle a las utilidades del Fondo de Pensiones, del que nosotros ya le habíamos anunciado al señor presidente de la República que no íbamos a estar de acuerdo. Ese punto fue retirado. ¿Echaron para atrás, don Elian, porque no tenía viabilidad política o porque el Fondo Monetario Internacional les dijo que no era viable? No, fue un tema de las sensibilidades que existen alrededor de precisamente un proyecto como esos en
parte de diputados como Eduardo Cruchan, don Luis Fernando Chacón, que nos plantearon el tema y pues son temas en los que hay que atender también esas sensibilidades. Don Lenín Hernández, ¿cómo perciben ustedes este acuerdo? Porque evidentemente hay una gran expectativa sobre la ley de empleo público y algunos representantes sindicales han dicho que no van a apoyar esto y que eso podría hacer que vuelvan a ir a las calles. Sí, en primera instancia, como dirigente sindical serio y responsable, no solamente estamos pensando en los servidores públicos, sino en todos los trabajadores. Me refiero a la población más vulnerable del país, el sector privado. Estamos hablando de ese 47,5% de los costarricenses que están esperando fuentes de empleo. Y estamos ante una situación bastante seria y complicada. En segundo lugar, tuvimos también nosotros un acercamiento con doña Manuela Goretti, jefa de la Comisión Negociadora del Fondo Monetario Internacional, con relación a cómo estábamos percibiendo nosotros la situación económica y social del país. Y ahí también ella fue clara y contundente al indicar que el Fondo Monetario Internacional no está imponiendo absolutamente nada, no está imponiendo ningún proyecto de ley en específico, ni alguna política tributaria rígida o que quieran imponerla. No, y eso fueron claros de que es lo que plantea el gobierno. Exactamente. Por eso le pregunto qué les parece a ustedes lo que planteó el gobierno y que aceptó el fondo. Es que ese es el punto, doña Liliana, y es que ellos vienen a responder de acuerdo al programa económico que presenta el gobierno y efectivamente no viene nada nuevo. Y a nosotros lo que nos preocupa es lo siguiente. Número uno, que se logre este empréstito y no se solucione absolutamente nada y le deje el problema al gobierno siguiente. Punto número uno. Y punto número dos, si solamente pensamos en ingresos y gastos, pero no analizamos la tercera lista de la economía, que tiene que ver con la reactivación económica, prácticamente la reconstrucción del tejido productivo de nuestro país, no vamos a salir adelante. Entonces, nuestra preocupación es bastante seria porque el mismo diputado, don Pablo Heriberto, lo está diciendo, ahorita, así como está presentado este plan o programa económico, no tiene la viabilidad política en la Asamblea Legislativa y mientras tanto, pues obviamente los sectores más vulnerables del país se ven afectados. Vamos a recordar de qué tamaño es el problema que estamos enfrentando y voy a pedirle a nuestro productor que nos ayude con el primer gráfico, que es cómo cerraron el balance de las finanzas públicas nacionales este año. Cerró con cifras para el olvido, aunque el Ministerio de Hacienda y la Presidencia han dicho y celebraron que no fuera tan malo como se pronosticaba. Se esperaba que el déficit cerrara en un 9.2%, sin embargo, al final fue de un 8.3%. El déficit primario se esperaba que fuera de 4% y cerró en un 3.5%. Sin embargo, vamos a ver el siguiente gráfico que nos ilustra un poco, aunque haya parecido que la situación era digamos, no tan mala como se esperaba. Lo cierto es que el comportamiento del déficit fiscal en los últimos 10 años, cuando uno lo ve, el 2020 fue el peor. La cifra que cerró poco menos de lo que se pronosticaba para el 2020, lo cierto que es la más alta de los últimos 10 años, 10.9%. Y vamos a ver el siguiente gráfico, que es un poco el efecto que tuvo la pandemia y que golpeó de frente los ingresos, y ahí podemos ver que la caída de los ingresos del gobierno fue estrepitosa. En el 2020 el gobierno dejó de percibir unos 586.924 millones de colones, con lo que los ingresos cayeron un 10.94%, lo que nos da un verdadero hueco en las finanzas fiscales. Señor ministro, algunos economistas han criticado un poco que el Ministerio de Hacienda fuera tan optimista diciendo que los números habían cerrado mejor de lo que se esperaba, aunque realmente son los peores de los últimos años. No sé si esos economistas serán los mismos que decían hace 6 meses que el default venía y que el déficit iba a cerrar en 11,5. Probablemente son los mismos. Hubo esos pronósticos en algún momento, ¿cierto? Y el déficit cerró en 8.3, con el nuevo PIB 8.1, pero digamos en 8.3. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que ver la realidad. Vean, en Estados Unidos el déficit creció un 300%, pasó del 6% al 18%. En una de las economías más grandes del mundo, del 6 al 18, un 300%. El déficit nuestro creció menos de un 25% en una economía pequeña como la nuestra. Entonces, ¿a qué se debe eso? Se debe al esfuerzo enorme que se hizo en la parte de gasto.
Y creo que eso es importante tenerlo muy, muy presente. Así es que yo ahí lo que diría ¿es la mejor situación? No, evidentemente no es la mejor. Uno quisiera estar en una situación mucho mejor que la que estamos. Y por supuesto que yo estoy seguro que los dos señores diputados que están aquí también quisieran que el país esté mucho mejor, y don Lenín también. Pero estamos en medio de una situación muy complicada, y en esa situación complicada logramos tener control sobre las finanzas públicas. Y esa es la parte que es realmente importante. Pasar de un 6.9 a un 8.3 de déficit, creo que es importante desde el punto de vista que se mantiene el control, que precisamente podemos relanzar la economía sin estar en el 11,5 que decían, sino que desde una perspectiva de finanzas públicas mucho más manejable, que precisamente con un ajuste de este tipo podemos llevar adelante. Si no, el ajuste habría tenido que ser muchísimo más grande, y aquí tendríamos que estar hablando de algunas cosas de esa lista que dijimos que no. Bueno, eso es lo que habría ocurrido. Hoy estaríamos aquí hablando y diciendo que sí irían algunas de esas cosas. Se habla de una reducción del gasto, don Pablo Heriberto. Algunos economistas han criticado también de que esa reducción del gasto fuera en gasto de capital, que son las inversiones. Así es, efectivamente hay una reducción en el gasto, digamos, que podría servir para ahora y para dinamizar la misma economía, y por lo tanto entonces sí hay una afectación. Pero yo creo que ese es uno de los temas que a mí me encantaría que acordemos para la Comisión de Reforma del Estado. ¿Cómo es el gasto? Más del 40% del presupuesto está dedicado a la inversión social, pero los números de pobreza y de desigualdad siguen creciendo, y entonces hay algo que está mal. También la inversión que se hace en educación es gigantesca, está establecida constitucionalmente, pero en las pruebas PISA nos va pésimo. Entonces, claramente el diseño que tiene el Estado debe ser revisado y puesto sobre la mesa con la madurez del caso, pero con esa ruta. Es decir, don Elian, yo le propongo aquí y le propongo a don Luis Fernando que hagamos una agenda de reforma del Estado. Empecemos por el sector social, después el sector vivienda. La ministra de Planificación se comprometió con nosotros en noviembre en la Comisión de Reforma a enviar 2 proyectos. Aquí estamos esperándolos. ¿No los ha enviado? No los ha enviado. Esperaría que el miércoles vayan a una audiencia, y por lo tanto entonces que se plantee algo ahí, porque usted lo sabe, don Elian, en esta situación el acuerdo es menos que una curita. O sea, hay que tomar una serie de decisiones mucho mayores en términos de cuál es esa inversión, para no decirle gasto, porque yo no lo considero así, sino que cómo hacemos una mejor inversión en los diferentes temas que podrían generar mayor igualdad y mayor posibilidades de ingreso a la gente. Yo quisiera que también comparáramos las cosas desde la perspectiva. El PIB de Estados Unidos y la capacidad productiva que tiene Estados Unidos es absolutamente distinta a la que tiene Costa Rica. Y entonces, sí, comparar un déficit con el otro, ese no es el tema. Yo creo que aquí lo que es interesante es, don Elian, cómo podemos, de esa agenda de reactivación económica, que en mucho puede ser arreglada por decretos, ni siquiera la Asamblea Legislativa tiene que estar necesariamente metida, pero que hagamos una reforma paralela a esto. Ya el acuerdo está, yo sabía que iba a estar, pero la tarea pendiente es la viabilidad de esto que se comprometió el país o el gobierno, y cómo hacemos que paralelamente haya mayor ingreso en la gente. Don Luis Fernando, ¿está en capacidad la Asamblea Legislativa de asumir la viabilidad política de este paquete de medidas con el Fondo Monetario Internacional y además entrar en esta agenda de reforma del Estado de la que habla el diputado Abarca? Mire, la Asamblea Legislativa actual se ha comprometido desde su primer día a entrarle fuerte al tema de la sostenibilidad fiscal. Cuando entramos, nomás tuvimos que resolver un hueco que dejó el gobierno de Luis Guillermo Solís de 1.4 billones, y tuvimos que hacerle frente. Fueron de los primeros presupuestos que tuvimos que aprobar, porque había un hueco enorme. Bueno, hemos venido dándole la cara con responsabilidad al país para salir adelante, buscar una sostenibilidad fiscal, pero sobre todo, como dice el diputado Abarca, permitirnos como país volver a crecer y darle nuevamente oportunidades a los costarricenses de empleo y de trabajo para que sus familias puedan estar tranquilas. El acuerdo con el Fondo Monetario no le da una salida integral al país, porque la verdad es que lo que nos hace falta, y el señor ministro lo sabe, son más de 12.000 millones de dólares a este país, y 1.750 millones pues viene siendo una señal, yo diría más bien, de confianza interna en el mercado interno y una señal en el mercado externo,
para que Costa Rica pueda tener mejores condiciones de salir adelante, comprometiéndose en ordenar la casa, como dice don Pablo, en ordenar la casa, porque el problema de Costa Rica no es necesariamente la falta de recursos, es la mala distribución de los recursos. Tenemos grandes cantidades de dinero que el pueblo costarricense aporta en la lucha contra la pobreza y en la lucha en favor de la educación, y seguimos debiéndole al pueblo costarricense. Me parece que llegó el momento en que hay que poner orden en la casa, hay que buscar la sostenibilidad fiscal, pero hay que buscar políticas integrales de desarrollo económico que le permitan a las actuales y a las futuras generaciones las oportunidades a las que estamos acostumbrados todos los costarricenses. Y parte de ese uso eficiente de los recursos está centrado mucho en la Ley de Empleo Público, que incluso informes de la Contraloría General de la República han indicado claramente de que hay una serie de distorsiones, un montón de puestos que con las mismas funciones ganan 2 o 3 o 4 veces. Y en esta propuesta que se está haciendo el Fondo Monetario Internacional, uno de los rubros que tiene más importante proyección de retorno es la Ley de Empleo Público. Don Lenín, ¿es momento de entrarle a la Ley de Empleo Público, así como está en el Congreso? Definitivamente el país necesita un proyecto de ley, marco de empleo público, que venga a responder las necesidades del país, evidentemente. ¿A ustedes qué les parece de que está en el Congreso? Nos parece que tiene muchas falencias, y eso obedece a que el proyecto de ley que inicialmente conocimos nosotros a través de Mineplan, prácticamente en el Congreso se ha vuelto una ensalada, y eso nos preocupa muchísimo. Porque, repito, aquí no solamente es el tema de fiscalidad, sino también devolverle al país esa eficiencia a través de las instituciones públicas a favor de todos los costarricenses. Porque recordemos que estamos en medio de una pandemia, se van a necesitar instituciones públicas a favor de la colectividad costarricense. Me refiero a salud, educación, servicios públicos tan necesarios como electricidad, agua potable, y que definitivamente dentro del marco salarial hay muchísimas cosas que hay que revisar. Pero lo que más nos preocupa es que efectivamente este proyecto de ley marco de empleo público ha sido muy manoseado. No es solamente el tema de oponerse por oponerse, necesitamos también proponer, y aquí hay una seria falencia también por parte del Ejecutivo, en donde no ha permitido que las organizaciones sindicales o sociales podamos incidir en el proyecto. De hecho, por ahí se quedó en el aire una propuesta que nos hizo don Víctor Morales Mora, que el proyecto no iba a ser convocado hasta tanto hiciéramos un ejercicio tripartito entre el sector productivo del país, los señores diputados. ¿Él se comprometió a eso? Sí, se comprometió con nosotros, incluso hasta antes de la primera semana de diciembre, y prácticamente se convocó al proyecto. Entonces, a falta de esa transparencia, de esa seguridad del Ejecutivo, es que muchas veces se polariza el país, y en este momento lo menos que requiere el país es que se polarice y vayamos a confrontaciones sociales. Me parece que es un serio error. Lo otro Pero usted, don Lenín, estuvo en la conferencia de prensa hace recientes días en las que estuvieron varios representantes de los sectores sindicales, y me parece que el representante de UNDECA, en esa misma mesa en la que usted estuvo, dijo que iban a ir a la calle porque esa era la única vía que les dejaban. ¿Usted apoya ese planteamiento que hicieron? Nosotros todavía como bloque no hemos pensado en irnos a la calle. Uno respeta la posición de cada organización, pero en síntesis y por respeto a las organizaciones productivas con quienes nos estamos sentando, en los próximos días nos vamos precisamente a sentar grupos sociales, grupos sindicales y productivos, precisamente para proponer ese proyecto de ley que necesita el país. Bien, antes de irnos a comerciales, a nuestra primera pausa, quisiera preguntarle al ministro de Hacienda si dan los números, porque algunos economistas también han señalado que un cuadro que presentaron el día viernes con lo que se espera recaudar con estas medidas, pues que no les daban algunos números. Por ejemplo, decían que para el 2023 se proyectaba que el ajuste total iba a tener un tamaño del 3.41%, pero que sin embargo, si se quería llegar a un déficit de un 1%, ese año debería ser un 4%. ¿Dan los números, don Elian? El Fondo Monetario Internacional dice que los números sí dan. Nos dicen los técnicos que estuvieron revisando esto con profundidad, que tienen una amplia experiencia, que sí dan. Ahora, ese 1% en concreto, ¿de dónde viene? Ese 1% son medidas que ya hoy existen, pero que no están implementadas precisamente por el paso del tiempo. ¿Cómo cuáles? Le doy 2 ejemplos. Al día de hoy no se le está cobrando IVA al turismo ni a la construcción. A partir de julio, si mal no recuerdo, se iniciará ese cobro que irá siendo
Irá siendo gradual, sí, julio de este año. Entonces, conforme esa medida va entrando en vigencia, que no ocupa ya ninguna aprobación legislativa ni del Ejecutivo, sino sencillamente el paso del tiempo para llegar al momento donde la ley dice que hay que cobrar, entonces eso va incrementando el ingreso y eso está tomado en consideración. Igualmente con las rentas de capital, donde hay alguna... Pero solo ¿sí? para hacer la puntualización ahí, esos sectores saben que se les va a quitar esa exoneración. Digo, me imagino que... No, sí, claro que lo saben. Están haciendo una proyección de que esa actividad, turismo y construcción, probablemente van a tardar muchísimo más que este año para... Doña Liliana, la ley establece específicamente que ese periodo de exoneración termina en estos meses que le estoy comentando. Entonces, o sea, no están contemplando bajo ninguna circunstancia extender esa exoneración. No, ya se extendió por un año. La exoneración terminaba el año pasado y se extendió por un año. Entonces, precisamente en este momento, de conformidad con la ley, es una proyección de conformidad con la ley que hoy tenemos. Esa exoneración termina ahí y a partir de ahí en construcción, si mal no recuerdo, inicia gradualmente el proceso de cobro. Entonces, eso se va incorporando a lo largo de los años y ese es el 1% que les falta ahí. Igual con rentas de capital. Hay algunos títulos que hoy están al 7, al 8 y que van aumentando un 1%. Aunque aquí hay un proyecto que lleva esas rentas de una vez al 15, el efecto se netea porque precisamente en ese incremento se toma como que al inicio sube, por decirle algo, punto 20, luego sigue punto 16, punto 14, punto 2, etcétera, porque del otro lado se está contemplando el efecto. Entonces, no es que falte en el cuadro, no es que falten los cálculos del fondo, todo eso está absolutamente considerado. Lo que no está considerado es que pudiera haber una manifestación, digamos, de esos sectores productivos como la Cámara de Construcción y la Cámara de Turismo en el sentido de esperar que les extiendan esas exenciones o esa, digamos, esa reducción como parte de un programa de reactivación económica. Lo que pasa es que para efectos nuestros sí tenemos que considerar la existencia de esos recursos. Ya si se da una situación de ese tipo, pues habría que hacer un replanteamiento. Pero hoy debemos tener claridad que la ley nos dice que tenemos que iniciar el cobro de esos impuestos a partir de cierta fecha y nosotros lo que estamos haciendo es considerando esa fecha y el rendimiento financiero que ese impuesto le va a dejar al Estado costarricense. Claro. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y al regresar, ¿qué es lo que espera a partir de este acuerdo en el Congreso? Ya volvemos. Recuerde nuestro correo l.carranza@teletica.com. Escríbanos, nos interesa mucho su opinión. Continuamos aquí en Estado Nacional hablando sobre el acuerdo al que llegó Costa Rica, los equipos técnicos al menos, con el Fondo Monetario Internacional. Y es que tras la conclusión de las negociaciones el pasado viernes de este acuerdo entre sus grupos técnicos, el fondo fue claro en la ruta cronológica que deberá seguir el país. Veamos. El entendimiento al que hemos llegado es un acuerdo a nivel de personal técnico. Lo que sigue ahora es obtener la aprobación de la gerencia y el directorio ejecutivo del FMI. Ese proceso se espera que esté listo para marzo. We will start this process in the next weeks, so we are confident that we can make progress over the next month, so that by March we can... Luego, por supuesto, tal y como lo requiere la Constitución de Costa Rica, el crédito que nosotros ofreceríamos tendría que contar con la aprobación de la Asamblea Legislativa y sería muy importante que una vez que supere todas las consultas, que se pueda aprobar a finales de mayo o inicios de junio. Lo ha dicho la jefa de delegación, esperan que los acuerdos se aprueben, todos estos proyectos en la Asamblea Legislativa a finales de mayo o principios de junio. Don Pablo Heriberto, ¿eso va a ser posible? Si hay actitud de hacer agendas paralelas de las que hemos hablado, yo creo que es realizable. La anuencia que han manifestado las diferentes fracciones... ¿Cómo está la suya? Su fracción, ¿cómo está? Es en función de que hagamos un ajuste importante y que valga la pena este esfuerzo. No, es decir, no es solo resolver los 1.750 millones, sino que podamos poner orden en una serie de temas. Pero en la fracción del Partido de Unidad Social Cristiana hay posiciones muy divergentes con el proyecto de empleo público, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que cada persona o cada diputado tiene su criterio
Yo creo que en el tema práctico, este proyecto de empleo público, por las características de sesiones extraordinarias, tendrá que avanzar al paso que le permita. Hay 400 mociones presentadas y por lo tanto no va a ser tan ágil eso. Y al final lo que creo es un esfuerzo importante en construir 38 votos o más, porque si no, igual no va a pasar de ninguna manera. Entonces, yo creo que también no podemos renunciar, don Elian, y se lo planteo, a una renegociación de la deuda. Usted ha indicado que es un default selectivo, pero yo creo que, es decir, hay que sentarnos en las instituciones públicas, revisar flujo de caja, un porcentaje, es decir, 2.500 millones de dólares se podrían refinanciar en los vencimientos de este año, y que sí, nadie está pensando en que pongamos en un problema la caja, yo lo tengo clarísimo. Pero sí nos podemos sentar a hablar de que la tasa de interés no sea el 9, que podría ser el 6, el 7, un poquito menos. Es decir, posible, lo que estoy diciendo es que no podemos renunciar a esos esfuerzos. Yo creo que, no sé si usted los ha hecho, pero yo creo que de cara a los costarricenses sí sería importante decir que no es sostenible, porque lo que sigue es que ya yo no le voy a poder pagar el 9 o el 11, es que no le voy a poder pagar nada. Nosotros hemos venido en un esfuerzo por contener la tasa y bajar la tasa, y lo hemos venido logrando. Pero ese tipo de esfuerzos que señala don Pablo Heriberto, en primer lugar provocarían lo siguiente: cuando nosotros tomamos un título, en este caso a la Caja o a cualquier otro operador financiero, y en vez del 9 le damos un 6, pero afuera el título está el 9, entonces aquí hay una pérdida. Entonces este título entra en el portafolio con una pérdida y tiene que anotar la pérdida. En el momento en que eso ocurre, todos los mecanismos de control de esa institución tienen que salir en defensa de la institución. Entonces ahí se nos empiezan a generar temas de control interno, temas de auditoría. Si estamos hablando de instituciones financieras, se nos presentarían temas regulatorios, tendrían evidentemente problemas con las respectivas superintendencias y por supuesto con sus clientes. Digamos, eso jamás podríamos ni siquiera imaginarnos de que lo podríamos hacer como operadores de pensiones. Nosotros en lo que sí creemos es en que precisamente a través de un ejercicio como el que estamos haciendo, tan importante aquí con el fondo, que no es una curita, no, esto es realmente muy importante porque hay un elemento que hay que tomar en consideración. El fondo no es que firma y se va. El fondo incluso a partir de ahora va a tener un representante, o una vez que se apruebe el acuerdo, va a tener un representante en Costa Rica, que ahora no lo tiene. Y ese representante le va a estar dando seguimiento a lo que nosotros nos estamos comprometiendo. Y evaluando el cumplimiento cada 6 meses. Cada 6 meses vienen a evaluar. Entonces, precisamente por eso es que los mercados internacionales les creen cuando dicen, vamos en la senda de la sostenibilidad fiscal. Los mercados internacionales dicen, le creemos al fondo porque son técnicos, son expertos y no dejan solo al país, sino que le dan seguimiento. Y si llega un momento donde no se está cumpliendo, dicen, aquí cortamos. ¿Y por qué pueden cortar? Porque es que el dinero no lo dan todo de una vez, sino que el dinero se va dando en partes. En tractos. Entonces, y también perder el acuerdo con el fondo le restaría credibilidad al país una vez que ya ha alcanzado precisamente la posibilidad de ese acuerdo. Entonces, desde ese punto de vista, lo del fondo es realmente importante, más que por el dinero, por todo lo que representa el fondo, más allá de los 1.750. Ese sello de garantía del que ha hablado don Rodrigo Cubero. Ese sello de garantía, ese marchamo. Don Luis Fernando, en la fracción de Liberación Nacional, ¿ven posible esto que está esperando Manuela Goretti del Fondo Monetario Internacional, que a finales de mayo-junio se aprueben esos proyectos en la Asamblea? Mire, nosotros como fracción habíamos tomado ya un acuerdo interno de que la vía del Fondo Monetario era necesaria para el país. El tema era cuál era la vía, cuáles eran los temas que había que discutir en el seno de la Asamblea Legislativa. Bueno, y habiéndose llegado ya a este acuerdo en este fin de semana, nos pone ya una ruta, ahora sí, clara. Pero lo ven posible, ¿ustedes creen que es? Mire, Liberación Nacional ha demostrado ser una fracción con responsabilidad país. ¿Ya hay línea en la fracción de Liberación Nacional? No, estamos claros en que hay que seguir discutiendo. Todavía hay algunas dudas con el tema CONAPE, por ejemplo, que creemos que es un tema que tiene una estructura social. Pero son dos cosas, ¿verdad? Una cosa es la aprobación del empréstito en esas condiciones y la otra es la aprobación de los otros, de los otros proyectos. De los otros proyectos. Que ahí es donde hay que hacer una negociación que no ha existido. Exactamente. Claro. Recordemos algo que está diciendo don Pablo que es muy importante. Antes del acuerdo anunciado este fin de semana,
ya el gobierno de la República había enviado proyectos a la Asamblea Legislativa. Así es. Y entonces, bueno, esos proyectos tienen que ser evaluados por las fracciones, están siendo evaluados por Liberación Nacional, y ahí yo le digo al país que Liberación Nacional va a actuar con la misma responsabilidad que lo venimos haciendo hace 3 años, pero vamos a ser vigilantes de que el país retome el compromiso con las clases más desprotegidas, con la lucha contra la miseria, generando mejores oportunidades en salud y educación, que han salido ejes importantes en el desarrollo del país, y que Liberación Nacional sigue apostando en esa misma línea. La delegación del Fondo Monetario Internacional se reunió con diferentes sectores, tuvo encuentros 1 a 1 con economistas, con diputados y algunos personajes, como el expresidente de la República, don Óscar Arias. Él, después de esa reunión, externó su preocupación ante un posible entrabamiento para la aprobación de estos proyectos en el Congreso. Veamos qué le dijo a Estado Nacional este fin de semana. Y yo siento que el presidente Alvarado no se ha involucrado lo suficiente. Se lo he dicho a él personalmente, se lo he dicho a don Rodrigo Cubero muchas veces, se lo he dicho a diputados del PAC. Y la otra cosa que yo necesito ver es un poco más de disciplina en la fracción de gobierno. Uno abre el periódico en este país un día y se encuentra a varios diputados del PAC presentando mociones para modificar lo que el mismo gobierno está enviando. Lo que el mismo gobierno quiere que se le apruebe sin modificaciones importantes, por ejemplo, que reduzcan los propósitos de determinado proyecto, ya sea en aumento de ingresos o ya sea en disminución de gasto. Entonces, eso me produce a mí una desazón muy grande, porque siento que de parte de los diputados oficiales, que son los que tienen que dar el ejemplo para poderle pedir a otras fracciones que actúen de igual manera. Digamos, yo le he pedido a los diputados de Liberación que conozco que le ayuden al país, porque aquí no se trata de ayudarle al gobierno, es el país. Pero uno no puede pedirle esa disciplina a otras fracciones si la fracción oficial no actúa de manera muy coherente con lo que el gobierno pretende obtener. Ahora, si se llega a un convenio con el fondo de manera preliminar y eventualmente no se consiguen los 38 votos, como le decía anteriormente, la señal que Costa Rica envía es de que esto no es una democracia, sino que es el principio de una anarquía. El principio de una anarquía. Señor ministro, el año pasado vimos varios eventos en los cuales los diputados oficialistas le zafaron la tabla, incluso a usted mismo como ministro. En esta ocasión, ¿usted cuenta con el apoyo consolidado de la fracción oficialista para ir adelante con estos proyectos? Hemos conversado con don Enrique Sánchez como jefe de fracción, y doña Yanina, nueva ministra de la Presidencia, está muy metida de cabeza trabajando con la fracción, en este caso con la fracción oficialista. Y también pero perdió mucha credibilidad en la primera reunión que hizo cuando les propuso a los diputados unas cosas que después usted dijo que no eran ciertas. Bueno, yo creo que aquí lo importante es que en este momento hay que hacer lo que decía don Luis Fernando, hay que afinar el lápiz, hay que afinar lo que vamos a hacer, hay que sacar la responsabilidad que nos corresponde a todos en esto, nosotros como Ejecutivo, ir a la Asamblea Legislativa. ¿Pero usted esperaría que los diputados oficialistas, por lo menos toda la fracción, en bloque apoye lo que el presidente está planteando? Sí, yo esperaría eso, por supuesto. Creo que la fracción, al igual que habrán otros diputados y diputadas que van a plantear algunas modificaciones, algunos cambios, es parte de lo que es normal en la Asamblea Legislativa y es parte de lo que tenemos que conversar. Pero don Óscar dice que basta abrir el periódico para ver eso, y como ejemplo, mociones que han puesto para la ley de empleo público, diputados. Bueno, pero también dijo don Óscar al final, y me quedo sobre todo con eso, que si el gobierno llegaba a un acuerdo
con el fondo y no se aprobaba, en vez de una democracia estábamos en una anarquía. Yo esperaría que demostremos mucha seriedad, mucha responsabilidad, mucha madurez, de parte nuestra, mucha apertura también, y eso es lo que nosotros ofrecemos para, a partir de lo que hemos construido en este momento, de lo que hemos acordado con el fondo, poder incorporar las inquietudes, las necesidades que tienen también los distintos grupos, los distintos diputados y diputadas, y poder tener esta agenda que para nosotros es fundamental, que para el país es fundamental. Don Lenin, ¿ustedes lo han sentido así? Decía don Oscar Arias que él siente que el presidente no se ha involucrado suficiente, que se lo ha dicho a él y se lo ha dicho a sus ministros. ¿Ustedes cómo lo ven? El mayor problema que hemos visto nosotros por parte del Ejecutivo es esa falta de congruencia, ¿verdad? Un día nos dicen una cosa, al día siguiente otra. Entonces, eso no genera confianza en ninguna parte de los sectores. ¿Qué papel le verían ustedes al presidente de la República a partir de este acuerdo que se firmó el viernes? Nosotros creemos que definitivamente tiene que acercarse a los sectores y ser claro y transparente cuál es la hoja de ruta. Pero insisto, no solamente es con relación al Fondo Monetario Internacional o esta negociación, es que por fuera estamos dejando una serie de proyectos que vienen a darle reabastecimiento precisamente a la economía del país. ¿Cómo cuáles? Estamos hablando de la reactivación económica. Hemos visto planteamientos que son necesarios. Yo concuerdo mucho con lo que planteó don Pablo Heriberto. Aquí ocupamos una reingeniería de la deuda. No es posible que en este momento tengamos casi el 1,7% del Producto Interno Bruto, perdón, 1,7 billones de colones, que significa 4,8% del Producto Interno Bruto, que se paga anualmente solamente en intereses de la deuda. O sea, son números abismales. Aquí se necesita definitivamente meter tijera, no solamente al tema del gasto, sino también, y cuando hablo de gastos hablo de transferencias a instituciones públicas, cómo se utilizan. Aquí estamos hablando también de una serie de exoneraciones, de exenciones tributarias que deben ser revisadas a lápiz. Porque cuando yo escucho a don Elian, y este domingo muy sumamente preocupado, de ver que, por ejemplo, al sector turístico y al sector productivo del país, como la construcción, no se le va a ayudar y esto va a generar más desempleo. A mí me parece que definitivamente aquí se deben de buscar las políticas balanceadas entre el gasto, ingresos y reactivación económica. Y yo me hago una pregunta y le hago la pregunta a todos los costarricenses. En estos 3 años, ¿cuál es la política de reactivación económica? Y sobre todo en este momento de pandemia que estamos atravesando, de reconstrucción del tejido productivo de nuestro país. Y es que hago de repente mías las palabras por ahí de la nueva secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, de Janet Yellen, que dice que definitivamente para salir adelante en la economía de Estados Unidos hay que invertir, hay que gastar también. Y cuando hablo de este tema, efectivamente no tenemos una economía como la de Estados Unidos. ¿Pero por qué es? Porque precisamente Estados Unidos produce y nosotros hace mucho tiempo dejamos y abandonamos las políticas productivas de nuestro país. Le agrego un tema más que por ahí salió ventilado en la mesa de trabajadores del Banco Popular. Nosotros creemos definitivamente que la Caja Costarricense de Seguro Social debe de hacer una revisión en este momento para ayudar al emprendedurismo, a las micro, pequeñas y medianas empresas. Antes de la pandemia, 56 empresas habían cerrado en nuestro país. Ahora ni tan siquiera sabemos el número exacto. Y definitivamente la Caja tiene que reinventarse para ayudar a todos los costarricenses. De lo contrario, la institución dentro de muy poco tiempo va a tener un serio problema también, no solamente con relación al seguro de pensiones, sino al seguro de salud. Y yo no he escuchado por ningún lado propuestas de esa naturaleza que lo está planteando el sector sindical representado por mi persona. Sí, es que eso que usted menciona, el tema de la reactivación económica es vital y es vital para las finanzas estatales también, porque hay estudios del Banco Central que dicen que por cada 1% que sube el Producto Interno Bruto, sube un 1.3 la recaudación. Pero volviendo a eso que usted decía al inicio, de que hay algunas contradicciones en cómo maneja políticamente el gobierno esta negociación, en eso coinciden con usted algunos diputados. Veamos qué nos dijo el diputado Jonathan Prendas. Aquí no tenemos contacto ni con el ministro de Hacienda ni con la ministra de la Presidencia, que tanto dijo que iba a estar aquí presente desde la primera reunión allá en el primer martes de enero. No hemos sabido de ella. El presidente tampoco hace el esfuerzo. Si es tan cierto que les urge esta negociación, pues deberían de tener una negociación paralela de día a día con las diferentes fuerzas políticas, porque el PAC tiene la muy mala maña, la muy mala costumbre de buscar solo
los votos que les hacen falta y no de hacer un trabajo con todas las fracciones para poder entre todos sacar al país adelante. Don Luis Fernando, en la fracción de Liberación Nacional, ¿sí tienen una buena comunicación con el gobierno? Mire, hay que reconocer de que, como decía don Oscar Arias, aquí el presidente de la República es don Carlos Alvarado. Y sí sentimos que don Carlos ha estado ausente en el nivel que debería tener el presidente de la República. Tan es así que en la última reunión donde se aprovechó para presentarse doña Yanina y estuvo doña Pilar, a mí sí me extrañó, inclusive no ver al presidente de la República, como sí lo hizo la primera vez, no ver a don Elian, que estuvo ausente también, y no ver a Rodrigo Cuero, porque se supone que es el cuerpo completo que nos va a representar ante el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué no estuvieron, don Elian? No, yo en ese momento tenía otro tema que tenía que atender, no pude. Más importante que buscar los puentes en el Congreso en ese Bueno, momento. siempre buscar los puentes es muy importante, pero también hay temas muy urgentes que uno tiene que ver desde el punto de vista de la hacienda pública, y en ese momento no pude estar. En el caso de ustedes, ¿esperan que el presidente tenga un rol más protagónico a partir de ahora? Mire, el rol protagónico es estrictamente necesario para evitar precisamente las contradicciones que hemos leído en el gobierno de la República. Y me parece que en esto el presidente es el líder del país, para eso fue electo y no puede estar ausente. Me parece que es muy importante el trabajo que puede hacer el señor ministro de Hacienda y todo su equipo económico, pero ellos tienen que estar respaldados por el presidente de la República. Y me parece que ahí ha faltado un rol de mayor liderazgo, porque todo esto que está hablando el país pasa por algo muy sensible que se llama confianza. La confianza genera confianza, decía un autor. Entonces, si no tenemos esa confianza, lo que vamos a obtener del resultado de lo que podamos conversar en el Congreso de la República, y puede ser que no tenga garantía. Pero si tenemos ese hilo conductor fuerte, seguro, yo creo que el país, en momentos inéditos, en momentos de emergencia, debemos de ponernos todos de acuerdo para salir adelante. Y de ahí, la fracción del Partido de Liberación Nacional, pues siempre estará en la mejor disposición. De hecho, hemos abierto un espacio para el lunes, para recibir a la señora ministra de la Presidencia y a don Elian Villegas en la fracción del Partido de Liberación Nacional para escucharlos de primera mano con estos acuerdos que se ha llegado en este fin de semana. Y parte de esa consistencia que ustedes esperan sería que la fracción oficialista tenga una posición en bloque si es que el gobierno está liderando. Bueno, mire, es que un gobierno de la República que tiene una fracción de 10 diputados, si no tiene claro eso, están mal, ¿verdad? Están mal. Y eso nos preocupa. En esa reunión que yo le señalé, le indiqué al jefe de fracción, don Enrique Sánchez, y a la ministra Dinarte, que inclusive no solo deben tener coherencia y responsabilidad con su propio gobierno, sino respeto con los demás diputados. No, con los diputados, es patético con las los diputados actuaciones. que le hemos puesto el pecho a las balas, y cuando no estamos de acuerdo con algo, lo primero que hacen es atacar. Entonces, en vez de construir puentes, lo que hacen es dinamitarlos. Hay un montón de espacios en los que uno esperaría silencio de la fracción, porque estamos diciendo, por responsabilidad vamos a apoyar esto, y se levantan a básicamente boicotear el esfuerzo de construcción de acuerdos que se ha logrado. A mí me parece que yo no coincido con don Oscar en términos de que no aprobar el acuerdo sea el inicio de una anarquía. Sería la consecuencia de un mal manejo político en términos de que no es ese acuerdo lo importante, es lo paralelo, lo adicional, los diferentes proyectos de ley. Usted y yo hablábamos ahora de renta global dual, que para mí es renta mundial, que hay que encontrar alguna forma de arreglarlo o de tomar la decisión política de cara a los costarricenses y decirles, bueno, esto se va a agravar a partir de este momento, con las consecuencias que se tienen. Pero ese es el debate, el que uno esperaría en términos de transparencia y no los patéticos ridículos en contra de los recortes que se establecieron y que fue la oposición la que tuvo que plantarse, a pesar de que usted y diputados de Hacienda, de Hacendarios, que yo estaba ahí, tomaron un acuerdo y ellos se fueron a tomar todo el tiempo, incluso a hablar de mociones a favor para votarlas en contra, y realmente eso es patético, porque de cara aquí lo más importante es, si estamos en esta situación, tenemos claros todos que hay un costo político. Luis Fernando lo sabe, lo hemos hablado,
Y ese costo político nosotros estamos dispuestos a tomarlo en el entendido de que podamos no solo aprobar empréstitos o más impuestos. El orden de los factores aquí sí es importante. Deberíamos de tomar decisiones en términos de recorte de gasto permanente, que haya un esfuerzo de construirlo en la Asamblea Legislativa y entonces que sea de los primeros avances que se tengan como ley y entonces ahí uno puede generar unos espacios importantes. Creo que hay dos plazos fundamentales. El tema del acuerdo en junio, del empréstito como tal, ¿verdad? Yo creo que ese es un tema en el que, digamos, ese es el primer reto, claro. Pero el otro es si antes de terminar el año ya hemos logrado avanzar en esa agenda paralela y en la agenda que se comprometió o reposición de algunas de esas iniciativas para que exista el primer desembolso. Porque esa es la verdad. Incluso podemos aprobar el acuerdo y tener los 38 votos en el acuerdo, digamos, para junio o julio, pero si no hay acuerdo en los otros proyectos de ley, no habrá desembolso, a menos que el Fondo Monetario nos quiera regalar la plata. Lo cual sería una situación extrema. Usted mencionaba ahora, don Pablo, el tema de que renta global, dual, que fue el proyecto que envió la Asamblea Legislativa el pasado viernes el gobierno. Algunos dicen que lleva ahí una redacción que podría estar tratando de meter, lo dijo por ahí un abogado tributarista, un gol porque no está hablando de renta global, sino de renta mundial. Y se refieren precisamente al inciso 3 del artículo 2, que dice, porque inicialmente dice, se entenderá por renta o ingresos de fuente costarricense los provenientes de servicios prestados, bienes situados, capitales utilizados o cualquier otro ingreso devengado en el territorio nacional. Pero después, en ese inciso 3 del artículo 2 dice, siempre que hayan ingresado al territorio nacional las siguientes rentas de capital y ganancias patrimoniales. Y entonces ahí es donde algunas personas dicen que eso se entiende que realmente están planteando renta mundial. ¿Renta dual, ese proyecto es renta global o renta mundial? Es renta, no es renta mundial. La renta mundial es otra cosa. Aquí lo que estamos hablando es de una renta territorial reforzada, es renta global. ¿Usted niega técnicamente, categóricamente, de que ese proyecto lleve renta mundial? Lo conversamos hace un ratito con don Carlos Vargas, director de tributación. El proyecto además pasó por 2 abogados independientes a nivel costarricense, a quienes se les solicitó precisamente que lo revisaran antes de que llegara a Casa Presidencial. Fue revisado también por los abogados tributaristas expertos del BID. Pero en todo caso, yo creo que aquí es importante una cosa. Si ese es un tema que va a generar algún tipo de problema y podemos llegar a algún acuerdo en el orden político, precisamente de eso se trata la etapa que sigue. Ahí viene la pregunta importante. ¿Cómo se están preparando para esa etapa que sigue, don Elian? ¿Cómo ustedes tienen una estrategia? ¿Están hablándose los ministros, la fracción oficialista? Precisamente lo señalaba don Luis Fernando. El día de mañana tendremos una sesión tanto con la fracción de Liberación Nacional como luego tendremos con la fracción del PAC a mediodía. Ya tenemos... ya habíamos solicitado sesión también con el Partido Unidad Social Cristiana. Yo por lo menos lo tengo en agenda, no sé si ya estará confirmado. Hemos pedido también con los diputados independientes, con el Partido Restauración. La idea es ir a buscar a todos los diputados y diputadas, conversar con todos, saber exactamente... Tiene que convencer también algunos de su propia fracción, ¿verdad? Sí, claro, a todos habrá que conversar con ellos y ver qué espacio podemos generar para poder atender ciertos temas. El tema que nos ha planteado don Pablo Heriberto, yo creo que es un tema que hay que revisar. Yo no tengo ningún problema con eso. Don Lenín, desde el punto de vista de los sectores sociales, ¿qué esperarían ustedes de esa interacción con el gobierno a partir del proceso que empieza ahora? No solamente con el gobierno, sino también con los señores diputados. Nosotros creemos definitivamente que tenemos que confiar en los espacios de diálogo, pero tiene que ser un diálogo transparente, serio, responsable y también propositivo, precisamente para impulsar todas esas políticas públicas que necesita el país a favor precisamente de generar más riqueza, ayudar al sector productivo y socioproductivo del país, generar la cantidad de empleo necesario, porque recordemos que en este momento estamos atravesando una época muy dura, muy complicada, y que definitivamente a través de ayudar al sector socioproductivo y productivo del país se van a generar la cantidad de trabajo necesario
precisamente para causar un bienestar social que se requiere y sobre todo disminuir el gasto público en asistencialismo y casi que en mendigat. Por eso es que nosotros consideramos que esto tiene que ir de la mano, no solamente el tema de gastos, ingresos, sino esa tercera lista tan importante que es la reactivación económica, y creo que en este momento todos tenemos una gran responsabilidad para sacar el país adelante. La pregunta que queda aquí es, ¿cómo hacemos para conseguir esos 10.000 millones que se ocupan este año? Tenemos claro que en el escenario de que todo esto se aprueba, tendríamos 650, es el primer desembolso, en el escenario óptimo, pero falta mucho más. A mí me gustaría que usted nos comente cuál es la ruta. Eso, empecemos por un tema. Ustedes como Asamblea Legislativa precisamente aprobaron, al aprobar el presupuesto, un endeudamiento total del Estado costarricense. Ese endeudamiento se puede manejar por distintas rutas. Una de esas rutas es el mercado interno. El mercado interno no da para manejar todo ese endeudamiento. El mercado interno nos permite manejar entre un 8 y un 10% del PIB. Ahí estamos hablando de alrededor de un 15. Ese 15, ¿cómo hay que movilizarlo? Hay que movilizarlo de distintas formas. Una es empréstito del Fondo Monetario. El empréstito del Fondo Monetario viene acompañado de otros empréstitos, todos con tasas de interés más favorables que la que podemos lograr a nivel interno. También hay mecanismos de gestión de deuda, hay subasta inversa, hay mecanismos de canje. En canjes hemos estado movilizando anualmente alrededor de un 1,5% del PIB. ¿Y piensan en eurobonos? Habría que ver otros aspectos relacionados con esto. Puede ser eurobonos una solución después de que hayamos pasado el tema del Fondo Monetario Internacional y ojalá con una calificación de riesgo mucho más favorable. En todo caso, también ahí habría que precisamente conversar con ustedes, porque más que verlo nosotros es, al final de cuentas, que la Asamblea Legislativa también lo vea como una opción. Para nosotros es una opción muy atractiva en términos de costo, en términos de no tocar el mercado interno, pero es una opción que también pasa por la Asamblea Legislativa. Claro, conversar va a ser la vía, la tarea más importante, no solo para el gobierno, sino para las diferentes fracciones legislativas y también para los sectores sociales. Se nos acaba el tiempo, terminamos aquí el programa de hoy. Agradecemos muchísimo a nuestros invitados y aquí en Estado Nacional vamos a seguir dando seguimiento a cada uno de esos proyectos que ya envió el Ejecutivo y faltan un par, y a los impactos y las implicaciones que va a tener. Muchísimas gracias por acompañarnos. Lo esperamos nuevamente el próximo domingo aquí a las 10 de la mañana.